Bienvenidos a Democráticamente Radio, estaba por decir TV, Democráticamente Radio, en un nuevo programa que tenemos aquí para ofrecerles. Está Oscar en los controles técnicos, Bárbara en la producción, todo el equipo ya listos para darles para brindarles esta próxima hora de radio con muchísimo contenido. Vamos a estar hablando en un rato con el diputado Carlos Delfrade, que quiere mudar sus ideas y su trabajo de la legislatura provincial al Congreso. Así que vamos a hablar con él en un ratito. Y después vamos a estar contándoles sobre algunas otras cuestiones. Quédense porque ya les cuento detalles de la interna del Frente de Todos. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Qué semana que han tenido en el Frente de Todos, Realmente una semana impactante desde el momento que se supo que finalmente el Frente de Todos en la provincia de Santa Fe iba a tener internas. Se sucedieron muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, desde el propio momento, desde el viernes de la semana pasada, cuando lanzaron su precandidatura, Agustín Rossi y Alejandra Rodena a través de las redes sociales. El sábado, en algún momento del día sábado, que fue el día de cierre de la presentación de listas ante los apoderados, también hubo muchos idas y vueltas. En algún momento hasta se llegó a decir de que se podía llegar a un acuerdo. Lo cierto es que, finalmente no hubo acuerdo. Y el domingo, insisto, el último domingo, Agustín Rossi hace un vivo en su página de Facebook, donde habla de lo que fue por qué se llega a las elecciones internas. Habla de la apertura, que no han tenido apertura, que muchos compañeros no han tenido apertura, pero dice dos cuestiones que son, yo creo, la clave para al no retorno. Dice, aunque en política sabemos cómo es, ¿no? Por un lado dice, Perotti quiso llevar el peronismo a otro lugar, con esto de Hacemos Santa Fe, que es el sector que ha creado, que ha fundado el gobernador o los allegados. Y por otro lado dice, el perotismo o el santafesinismo, como quería Perotti, terminaron. Tienen fecha de finalización, de caducidad. De todas maneras, fuertes declaraciones de Rossi. En la semana lo hemos abordado en algún momento al gobernador y nos ha planteado de que no va a responder a agravios, a agresiones, hasta llegar a las últimas horas. En realidad, más precisamente al día jueves. El día jueves estuvo en miércoles y jueves, podríamos decir, pero el día jueves fue el día clave, porque el día jueves hubo un intento de bajar desde Buenos Aires la lista de Agustín Rossi. Que recordemos que la lista de Agustín Rossi teóricamente era auspiciada, era bendecida por el presidente, por Alberto Fernández. Finalmente Alberto Fernández parecería ser que se lavó las manos como Poncio Pilato y dijo, no, acá en algún momento yo tiré el nombre de Rossi y de Rodena, pero Rossi por las encuestas, me parecía de que Mirabella y Sagnún no medían como medía Rossi. Y así fue como se conforma la lista de Agustín Rossi, que se quiso bajar, insisto, el día jueves en Buenos Aires. El jueves fue un día frenético. Este jueves, hace horas atrás. Es más, el propio presidente
pide la renuncia de los ministros de los ministros que están en función y son precandidatos. Por ello es que, entre ellos, por supuesto, Agustín Rossi dice: yo voy a renunciar al Ministerio de Defensa. Bueno, todo esto pasó en las últimas horas. Y para sumarle a la interna del Frente de Todos está la licencia de Alejandra Rodenas, pedida sin goce de sueldo al Senado de la Nación. Vicegobernadora que preside el Senado, de la provincia, Senado de la provincia. A ver, y hay otro dato no menor, y en esto por allí una cuestión en esta opinión, en esta editorial que hacemos. Lo de Rossi, bueno, renuncia a su cargo, y si no llega a darse que sea elegido precandidato, candidato o senador, y bueno, volverá al llano, volverá a construir desde otro lado. Lo de Rodenas es distinto, porque Rodenas dice: yo soy precandidata, ahora, si yo pierdo, vuelvo al Senado, vuelvo a ser vicegobernadora. Algo que hay que ver si está éticamente correcto o no. El reclamo de apertura a Perotti, tengo agendado aquí también como título. A ver, el reclamo de apertura a Omar Perotti, el reclamo de apertura a Omar Perotti que se ha pedido, bueno, lo han pedido desde hace mucho tiempo. En realidad el reclamo de apertura a Omar Perotti se lo vienen pidiendo desde el momento de que el gobernador ha decidido su gabinete, no nos olvidemos de eso. Pero después, bueno, la unidad en la diversidad y demás, finalmente siguieron los reclamos de apertura. Recordemos que tuvo acéfalo el Ministerio de Gobierno 3 o 4 meses, y también en una cuestión de acercamiento con Rossi, justamente con el sector de Rossi, llevan a Roberto Zuckerman, el actual ministro de Gobierno, a esa cartera, cuando se fue o cuando lo echaron a Borgonovo. Bueno, la apertura nunca llegó de parte del perotismo. O por lo menos, a ver, por un lado dicen que sí. Si uno le consulta al perotismo, el perotismo dice: no, mirá, tengo desde el sector de Rossi, tengo el sector del NES, de Traferri y compañía, la vicegobernadora, tengo del Movimiento Evita, tengo de la gente del Frente Renovador. Tenemos apertura hacia todos lados. Tenemos apertura. Pero del otro lado dicen que no. Personalmente creo que en un gobierno con mayor unidad, y pasa a nivel nacional también, con mayor unidad, o sea, que llegó con la unidad, podría ser más amplio. Pero todo lo que ocurrió hasta aquí, es, por un lado, políticamente, bueno, la interna, pero por el otro lado también tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante, que es la gobernabilidad de Perotti. ¿Qué es la gobernabilidad de una gestión que ha estado de alguna manera golpeada por distintos acontecimientos? Ni hablemos de la pandemia, ¿no? Ni hablemos de la pandemia, porque bueno, todos sabemos cómo fue lo de la pandemia. Y creo yo que se administró, en lo posible, bastante bien lo que es la parte de salud. Pero bueno, después hay distintas cuestiones que tienen que ver con el desenvolvimiento del gobierno, que uno puede estar de acuerdo o no, pero en definitiva hay una gestión que está llevando a cabo su gobierno, que está llevando a cabo su idea política, que llegó por el voto popular y que hay que respetarla. Pero con toda la cantidad de cosas que se dijeron en los últimos días, yo tengo la sensación de que peligra la gobernabilidad de esta gestión, la gobernabilidad del actual gobierno provincial de Omar Perotti. Tengo esa sensación. Y es más, la he consultado, la he preguntado, lo he compartido con funcionarios, con colegas en off, y me han dicho lo mismo, varios, de que hay una idea de
de que esta interna que fue dura, y ya me voy a cerrar con una cuestión, esta interna que fue realmente muy dura, porque recordemos cómo se llega a esto, se llega buscando por todos lados la unidad, o sea, que continúe la unidad. Recordemos que Perotti llega por unidad, ¿no? Por la unidad del peronismo, la unidad en la diversidad. Y en esta ocasión también se buscó la unidad. Y un dato muy clave fue que no se pudo llegar a la unidad, por ejemplo, en la lista en la ciudad de Rosario para el Consejo Municipal, para los precandidatos al Consejo Municipal. Allí yo creo que estuvo la clave también. Allí empezó. Y ni hablar de Santa Fe, ciudad de Santa Fe. También muchas listas del Frente de Todos porque no se llegó a la unidad. Y eso fue un anticipo, una semana, 10 días antes, de lo que iba a ocurrir. Y en muchos, yo personalmente tenía en la idea, en mi agenda, de que iba a haber unidad, de que se iba a llegar a la unidad, de que iban a acordar. Esto cambia todos los escenarios, esta cuestión cambia todos los escenarios. Que está bien que haya internas, por supuesto que está bien. ¿Para qué hicimos, o para qué se hizo? Hicimos, digo, porque, hablando de la política, ¿no? ¿Por qué se hizo una PASO? ¿Por qué se creó este sistema de PASO? Para dirimir las diferencias internas de un partido en una elección que pueden participar de diferentes ideologías, de diferentes partidos, pueden participar en esa interna. A ver, un radical, vamos a suponer, puede ir el 12 de septiembre y decir, no, yo quiero elegir por los candidatos del Frente de Todos. Puedo elegir a Rossi o a Lewandowski. Rossi Rodena, Lewandowski Sagnum. Y lo puede hacer. La PASO, en definitiva, no le tiene que temer, no tiene que temer nadie, o no tiene que tener miedo a nadie. Pero si arranca como arrancó la del Frente de Todos, realmente arrancó muy arriba, por lo menos de un sector. No hubo respuestas de otro, pero arrancó muy arriba, muy arriba. Y en una unidad que sabemos cómo es el peronismo, pende de un hilo. Déjenme decirle que yo he visto en otras ocasiones, y he trabajado en cuanto a desde los micrófonos, dándole apertura a todos, como hacemos en este programa, en otros momentos de la historia del peronismo donde pasaba estas cosas y eran irreconciliables. Por eso digo, la gobernabilidad de la gestión Perotti también está en juego aquí. Y ojalá que se vayan calmando los ánimos para que no se pierda esa gobernabilidad. Porque todavía faltan 2 años. Yo creo que nadie quiere que un gobernador pierda su gestión o pierda gobernabilidad a 2 años de cumplirse su mandato. Más allá después de la sucesión, porque también está eso, también está eso, de que todos están pensando en esta próxima elección, pero sobre todo en el 2023. ¿O por qué se creen que Rossi se presenta? ¿Porque quiere ser senador? No, porque piensa en el 2023 ser candidato a gobernador. Y Mirabella quiere suceder a Perotti. Y también está María de los Ángeles Sagnum, que tiene ganas, por supuesto, y es válido de medirse como precandidata a gobernadora en algún momento. Y Lewandowski, a ver, yo le digo sinceramente, Lewandowski, yo vi en la encuesta, es el hombre que más mide del peronismo en toda la provincia, ni hablar en Rosario y en el sur, ¿no? Que por allí es un poco más conocido porque vive en Rosario. Pero ni hablar de Lewandowski. Lewandowski en principio tenía la idea de que quería llegar a la intendencia de Rosario. Ahora, si a Lewandowski le va bien en las elecciones, si saca buenos números, ni hablar de que si gana las dos bancas al Senado, ahí ya sí se convierte en candidatazo. Pero por lo pronto quería llegar a la intendencia de Rosario. Para Lewandowski cualquier elección sería buena. Y es el nombre que más mide. Aún más que Rossi, Aún más que Rossi.
Por eso también están pensando en la sucesión. Pero para cerrar esta editorial, yo quiero hablar de otra cuestión que tiene que ver con el eje de la campaña, el eje del proceso electoral previo, que venía teniendo todas las miradas hacia Juntos por el Cambio, las diferencias de las 4 listas, también algunos idas y vueltas entre los candidatos. Ojo, porque cambió totalmente el eje, ¿eh? Cambió totalmente el eje de la campaña. Todas las miradas del mundo político están centradas en el Frente de Todos y estas diferencias que aparecieron. Esa también es otra cuestión. Pusieron en agenda el Frente de Todos y más allá de las cuestiones internas que la comentamos, y más allá de si mide uno un punto más, un punto menos, son muy buenos candidatos los que tiene el Frente de Todos. Muy buenos candidatos. Obviamente, los otros frentes también. Pero digo, si uno antes del cierre de lista pensaba, bueno, el Frente de Todos va a tener una sola lista, no va a tener internas, entonces no va a tener ruido, el ruido va a estar en Juntos por el Cambio o en el Frente Amplio Progresista, con sus 2 listas también, que se veía venir, 2 listas del Frente Amplio Progresista. A ver, y en este caso, todas las miradas en una semana, la agenda política de la semana fue para el Frente de Todos. Fue para el Frente de Todos. Y ojo, porque puede llegar a marcar, puede llegar a marcar la campaña en las próximas semanas, los movimientos de los funcionarios y los precandidatos del Frente de Todos. La interna del Frente de Todos es el eje de la campaña hasta aquí, en esta primera semana. Así queríamos arrancar contándoles un poco cuál es la interna y cómo se vienen desarrollando las cosas en uno de los frentes más importantes y que seguramente en nuestra provincia de Santa Fe se puede llegar a ver un escenario de tercios. Bueno, vamos a ver, pero el Frente de Todos indudablemente que va a ser protagonista. Así arrancamos democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, ya estamos en contacto con el diputado provincial Carlos Del Frade. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo está, Juan? Un gustazo, gracias por llamar. Bien, bien, igualmente. Bueno, Carlos, en principio, ¿está conforme con el armado del Frente Soberanía Popular que lo tiene a usted encabezando la lista de candidatos a diputados de la Nación? Sí, estoy muy feliz porque más allá de que nosotros pretendíamos una unidad más amplia con la gente de Rubén Giustiniani por un lado y con Ciudad Futura por el otro, pero que no se pudo dar por lo menos en esta instancia, hemos logrado una lista muy representativa de lo que somos como expresión de organizaciones sociales y referentes que para nosotros deberían ser famosos, como un educador popular de Vera, como es Javier Barbona, trabajadora social de Vera como Eliana Tedini, que son candidatos, Javier para senador nacional, Eliana como diputada nacional acercándose con nosotros, y después con Mauro Míguez, que es concejal en Funes y que nos va a acompañar en la lista de diputados nacionales, nuestra compañera Mercedes Meyer como primera senadora nacional, con lo cual el rol de la mujer es absolutamente protagonista en nuestra lista, así que estamos muy pero muy contentos porque además hablamos de los temas estructurales de la Argentina, de los cuales lamentablemente no hablan otros sectores, como es esto de recuperar la soberanía económica para que haya democratización de la felicidad alguna vez en Argentina. Bueno, ya le voy a hacer alguna pregunta más con respecto a los candidatos, a la gente que lo acompaña en realidad. Pero ¿qué análisis hace en general del comienzo de la campaña electoral? Que por ahora no están apareciendo los temas estructurales de la Argentina. ¿Qué vamos a hacer para solucionar el tema de la pobreza, de esta segunda pandemia que tenemos, que es el trabajo precario hoy en la Argentina? Me parece que eso es fundamental. Recuperar la idea de que la riqueza argentina le tiene que servir al pueblo, tratar de darle un poquito más de dignidad a la clase media que está muy castigada y hacer que los que más tienen algún día sean en serio los que más paguen. Esos temas hoy están ausentes,
como también la complicidad de sectores políticos, empresariales y judiciales con el narcotráfico y el contrabando de armas. Esas son cuestiones que para nosotros son vitales y que se ven claramente con lo que está pasando en discusión sobre el río Paraná y sobre Vicentín, que son también temas que para nosotros reflejan el dramatismo de la situación hoy de la Argentina. Bueno, hace un rato lo comentábamos que por allí la agenda por estas semanas en principio estuvo en lo que refiere a el armado de listas. Por un lado, primero lo de Juntos por el Cambio y su cantidad de listas, y esta semana, estas últimas horas, la virulencia del Frente de Todos al no poder llegar a la unidad, que bueno, cambió el eje de la mirada y de la agenda. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que esas cuestiones internas, tanto en el Frente de Todos como en la cuestión del macrismo, lo que nos están mostrando son más diferencias personales e individuales que cuestiones colectivas sobre lo que realmente hay que discutir. Así que por eso estoy pidiendo encarecidamente, con mucho respeto, que empecemos a discutir en serio los problemas serios que tenemos hoy en la Argentina. No se trata de cuestiones internas, sino que se trata de una cuestión colectiva en una situación que yo creo que es terminal. 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza en la Argentina, en un país hecho de pan, de trigo y carne, que 3 de cada 4 chicas y chicos no coman bien todos los días, es una obscenidad. Así que hay que terminar con este Estado bobo y cómplice y hacer un Estado transparente e inteligente que realmente le sirva a la gente. Seguro. Y parece que la agenda de algunos pasa por otro lado, ¿no? Le pregunto por dos cuestiones. Primero, se habló mucho, sobre todo en estas últimas horas, con esta interna en el Frente de Todos, de la gobernabilidad de la gestión Perotti. ¿Cómo lo ve usted a esto, por las declaraciones que se hicieron y algunos movimientos? Yo sigo diciendo lo mismo del gobierno de Perotti. Yo creo que es un gobierno que juega la segunda pelota en términos futboleros, que si hay una iniciativa nacional que funcione bien, el gobierno lo toma, y que después ha hecho muy poco para lo que significa desviar el objetivo de la concentración y extranjerización de riqueza que tiene la provincia. Fíjate que el año pasado salieron por los 38 puertos de la provincia y las 5 aduanas 22.000 millones de dólares de la provincia de Santa Fe. No nos quedó un peso por la ficción de federalismo, porque se ha impuesto a la nación desde la guerra del Paraguay hasta acá que las provincias no pueden cobrar ingresos brutos a las exportadoras, y eso genera 506.000 personas por debajo de la línea de la pobreza en Rosario, en el Gran Rosario, y 212.000 personas por debajo de la línea de la pobreza en el Gran Santa Fe. Y frente a esto, no hay una política activa que vaya a dejar de hacerle pagar impuestos siempre a la clase media y vaya a los sectores que realmente tienen exenciones impositivas, que son los exportadores, que además, insisto, se llevan toda la riqueza hacia afuera. Y eso es tremendo, porque el principio de la ecuación es muy simple: se extranjerizan las riquezas y nos queda la pobreza. Uh-huh. Bueno, sabe que escuchándolo a usted en estos minutos de entrevista, me ha hablado de temas que están en la agenda de por ejemplo, las encuestas. Las encuestas dicen en la preocupación del ciudadano, de los ciudadanos, dice economía, empleo, que son en principio lo principal, ¿no? Y me ha hablado de esto. Digo, por lo menos usted, ¿no? Con estas cuestiones y poniendo estos debates de los cuales me habló hasta aquí, porque tengo otras preguntas para hacerle, ¿se puede romper la polarización que existe entre los 2 o 3 frentes más grandes? Yo aspiro que sí, porque si hay algo que queda claro en la Argentina, que más allá de los discursos supuestamente tan contrarios entre uno y otro sector de la grieta, las cuestiones no le ha ido bien a la mayoría de nuestro pueblo. Así que ojalá que la gente empiece a pensar que para vivir diferente va a tener que empezar a votar diferente, porque si no, la cuestión va a profundizarse en una especie de democratización del dolor en lugar de democratizar la felicidad. Uh-huh. Y por eso es tan importante, me parece, hablar de estas cuestiones. Y ojalá además que se independice la cabeza. No puede ser que todo lo que pasa en la provincia de Santa Fe se discuta después de lo que imponen los grandes medios de comunicación de Buenos Aires, que realmente nos hacen muy mediocres.
Uh-huh. Se ha vedetizado la política también, ¿no? Con algunas cuestiones de las listas y demás. ¿Qué cosa vedetizado. Hay una palabra que la encontrás algunos días, seguramente algún colega. Vedetizado. Digo vedetizado porque, bueno, es una forma de decir a estos outsiders de la política que por allí están en Buenos Aires y vienen. Bueno, digo, por ahí, a ver, usted decía una gran verdad. Hay que tratar temas que realmente le resuelvan la vida de la gente desde la política, ¿no? Que es para lo cual lo eligen, ¿o no? Yo lo que creo que lamentablemente los grandes partidos políticos se han creído la palabra que viene de los años 90, que la política está para gerenciar. Y los que hablan de gerenciar en realidad están cumpliendo lo que le dicen los jefes verdaderos, que están por encima de los gerentes. Y ese es un problema, porque hay mucha resignación y se ha olvidado que la política está para transformar la realidad. Así que para nosotros, en este momento tan dramático de la Argentina, es fundamental recuperar la pasión por una herramienta de transformación, no de resignación. Y eso nos parece que es fundamental, y eso es lo que nos diferencia a nosotros de los partidos tradicionales. Nosotros queremos seguir peleando porque tenemos hijas, porque queremos que sean felices, y para que sean felices necesitan trabajar, necesitan educación. La clase media que es hija de la educación pública tiene que recuperar la autoestima. No puede ser que vuelva a aparecer el discurso de irse de la Argentina, con lo cual termina ganando todo aquello que desprecia lo propio, y eso tiene que ver con que nuestras riquezas se las llevan, que no se lleven tampoco los argentinos, ni a nuestras hijas, ni a nuestros hijos. Creo que es una pelea vital la que nos vamos a dar en estas elecciones. Uh-huh. Hemos hablado en varias oportunidades con ustedes de su agenda y de otros temas. No sé si le he preguntado, bueno, sabe que en estas elecciones también se pone de manifiesto o se hace un análisis, un balance de la labor de los representantes santafesinos en el Congreso de la Nación, aquellos que nos representan actualmente. ¿Usted los puede evaluar? Y si no, ¿qué le faltó, digamos? A mí lo que me parece que lo que está faltando santafesino del Congreso de la Nación es esto que hacemos nosotros de discutir los temas santafesinos en clave nacional. Uh-huh. Hay mucha distancia entre la mayoría de diputadas y diputados nacionales y también de senadores con el pueblo santafesino. No he visto la recorrida permanente, y eso me parece que está mal, porque ir a buscar al Congreso de la Nación algo para Santa Fe implica recorrer permanentemente Santa Fe. Yo creo que hay una gran distancia y eso es lo que hay que evitar. Nuestra presencia a nivel nacional es muy importante porque por nosotros pasa nada más y nada menos que lo que se abrió con el tema Vicentín, con el tema del río Paraná. Los grandes temas estructurales de la Argentina, como por ejemplo que el comercio exterior de Argentina hoy está en manos extranjeras, eso lo vivimos en carne propia, lo sufrimos acá en la provincia de Santa Fe. Así que eso es fundamental que se lleve desde Santa Fe a la Nación. Ese es nuestro sueño. O los que vivimos recorriendo lugares de laburo. El 50% de nuestra población vive de changas y sobrevive con sobreocupación. Se labura más de 10 a 12 horas, con lo cual cada persona pierde libertad porque su tiempo deja de ser suyo. Y eso es tremendo porque genera mucho resentimiento, mucha bronca, y cada vez se gana menos. Entonces hay que pensar en crear empleo digno, en blanco. Por eso nosotros decimos 6 horas de trabajo, jornada laboral de 6 horas en las grandes empresas, para que en lugar de 3 turnos de 8 haya 4 de 6 con igual salario, porque estamos hablando de las grandes empresas, 526 grandes empresas hay en la provincia. Si se habla con cada una de ellas, como pasa en el mundo desarrollado, se puede lograr que haya 40.000 puestos de trabajo más para chicas y chicos menores de 30 años y para gente mayor de 40 años, que son los que más sufren la desocupación y la precarización laboral. Hay que empezar a hablar de estas ideas, por eso creo que hay que salir de la discusión estúpida de las internas de los partidos grandes, porque esos partidos grandes se han olvidado de que son grandes, porque son las grandes mayorías los que los votan. Ahora, las necesidades de la grande mayoría está mucho más allá, si es Rossi, Perotti, Rodenas o la interna del PRO.
Seguro. Carlos sabe de que no va a ser la última vez que hablemos durante la campaña, pero me queda una pregunta. Vamos a hablar de distintos temas, me gustaría desarrollar algunas de las cosas que ha dicho con mayor profundidad. En su lista tiene gente que representa distintas luchas que tiene la sociedad. Sí. Por un lado estará bien asesorado si llega al Congreso, pero por el otro, vaya compromiso que va a tener, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué decís vos? Y en muchas cuestiones ambientales. Bueno, por ejemplo, una de las cuestiones ambientales que no se le ha dado quizás tanto artículo, ¿no? Aquí los que vivimos en Rosario, con el tema de las islas. Sin duda, para nosotros lo ambiental es básico porque desde hace 30 años venimos publicando libros además de eso. Para nosotros la cuestión de la ley de humedales, la ley de agrotóxicos, la necesidad de una agroecología es fundamental. Son todos proyectos que además nosotros pusimos en la legislatura provincial y que queremos llevar a la nación. Ya no estamos hablando de las ideas solamente, estamos hablando de lo que venimos laburando. Vos cuando recién empezabas hablando, nosotros terminamos julio y en 6 años presentamos 1.692 proyectos. Terrible. Mucho más que la gente que está hace 20 años en la legislatura. Duplicamos la cantidad de trabajo a gente que ha estado 20 años en la legislatura, nosotros en solamente 6 años. Así que lo que nosotros le decimos a nuestro pueblo es que nos podemos equivocar millones de veces, pero que laburamos intensamente para pensar que una realidad tiene que ser totalmente distinta a la que estamos hoy viviendo. Y eso que hacen o que hicieron en estos años en la legislatura lo pueden trasladar ahora al Congreso de la Nación. Carlos, esa es nuestra idea. Carlos, muchísimas gracias por la atención, como siempre, muy amable, y por supuesto le vuelvo a reiterar que estaremos en contacto para desarrollar algunos de los temas que hemos abordado aquí también. Gracias, Juan, muy amable, hasta cualquier momento. Que siga bien. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Durante la semana, el día martes en realidad, se emitió un nuevo programa de Democráticamente TV. El cuarto programa de Democráticamente TV, que llega también como este programa a todos los rincones de la provincia de Santa Fe. Tratamos de, obviamente, ser federal y de llevar la comunicación política a todos los rincones. Y estuvo invitado el abogado especialista en Derecho Constitucional, Electoral, director de la reforma constitucional, la reforma política constitucional durante el gobierno del socialista, de Miguel Lifchi. Estamos hablando del doctor Oscar Blando, que nos sacó varias dudas. En primer lugar, vamos a escuchar una parte que habla. Y atención con esto, sobre todo a aquellos que nos escuchan y que están en las listas y que son precandidatos, y por supuesto que les gusta saber de estas cuestiones, ¿no? Habla del piso electoral. Habla de cuánto necesitan las listas para el piso, para pasar a las generales. Insistimos en algo muy importante. Hay listas que no tienen internas, pero que se presentan igual y tienen que superar el piso electoral. Oscar Blando nos cuenta cuál es ese piso. Las PASO son un sistema de selección de las candidaturas, a las cuales la ciudadanía puede participar en las internas dentro de los partidos o alianzas. Las normas que regulan las primarias, tanto a nivel como provincial, establecen determinadas pautas. Una de esas pautas es el piso o umbral electoral, que se llama, y que significa que los partidos o las alianzas en su conjunto deben superar un porcentaje de votos o del padrón. A nivel nacional, es decir, para el caso de Santa Fe, diputados y senadores, ese piso que hay que superar es del 1,5% de los votos válidos emitidos. Por válido emitido se entiende
que son los votos afirmativos más los votos en blanco. Es decir, en un distrito determinado, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, para elegir senadores, se necesita un piso del 1,5 de los votos válidos emitidos. Por lo tanto, para saber cuál es el porcentaje, o mejor dicho, el número de votos, habrá que esperar a hacer el recuento en el escrutinio para saber cuáles son los votos válidos afirmativos. Y en el caso de la provincia de Santa Fe, para la elección de los concejales, las comunas, algunas intendencias, ese piso para pasar a las generales es del 1,5 del padrón electoral del distrito que se trate. Por ejemplo, si elegimos concejales en un departamento o en una ciudad determinada, será el 1,5 del padrón electoral, es decir, de todos los ciudadanos que están en condiciones de emitir el voto. Es decir, que en la provincia de Santa Fe ese requisito, esa exigencia es más fuerte, digamos así, que a nivel nacional. 1,5%. Lo dijo Oscar Blando. Vamos a escuchar otra parte. Aquí habla de algo que fue el tema indudablemente de la semana, las candidaturas. Por un lado, las precandidaturas. Por un lado, de la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, precandidata titular en una de las listas, segunda precandidata titular en la lista que lleva Agustín Rossi, del Frente de Todos. Y por otro lado, la precandidatura como senador suplente, primer senador suplente del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Aquí está el tema y la discusión de las licencias, las renuncias, qué pasa, quién los reemplaza. Bueno, todo esto nos cuenta también, o nos contó en el programa de televisión Oscar Blando, que lo pueden ver en democráticamente.com.ar o en el canal de YouTube. A ver qué decía. Ciertamente es una cuestión insólita, ciertamente, pero además con otra característica que me parece que sí que la hace distintivas a todas en el país, y es que la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe también va candidata en otra lista enfrentando al gobernador, pero también en otra candidatura, y no ya como suplente, sino como titular. Es decir, si la vicegobernadora saliera electa en su candidatura, debiera renunciar al cargo de vicegobernadora, con lo cual también ahí se abre otro problema constitucional, porque el caso de la renuncia de la vicegobernadora no está previsto en cuanto a quién debe asumir el lugar de la vicegobernadora. Es decir, la Constitución habla de circunstancias en las que el vicegobernador está en ejercicio del cargo del Poder Ejecutivo. Ahí sí, muerte, ausencia, renuncia, etcétera, quien le sucede es el presidente provisional del Senado. Pero no dice lo mismo para cuando el vicegobernador en este caso, en ejercicio, que es su caso, allí renuncia a su cargo. La Constitución no habla de renuncia. Entonces, ¿qué pasaría si queda vacante el cargo de vicegobernadora porque asume el cargo de senadora? Bueno, a mi juicio el cargo va a quedar vacante, porque no hay previsión constitucional en este sentido. Sí hay para la presidencia del Senado, es decir, el Senado sí, porque tiene el presidente provisional del Senado, pro tempore, etcétera, ocupa el lugar de la vicegobernadora, pero en función de la presidencia del Senado. Lo que estamos hablando es quién ocupa el cargo de vicegobernador, es decir, de reemplazo del gobernador. Y aquí... disculpe que lo corto. Aquí hay un tema. ¿Qué pasa cuando el gobernador tiene que viajar? Por ejemplo, ¿quién queda a cargo del Estado de gobierno, ¿no? Del Estado provincial? Claro, quizás cuando hay una circunstancia absolutamente de un periodo breve de tiempo, la cuestión puede solucionarse.
pero ciertamente hay un problema si se dilatara esa circunstancia, ¿no? Por lo tanto, Santa Fe se encuentra en una situación absolutamente inédita, en donde gobernador y vicegobernador se presentan a cargos teóricamente inferiores, digamos así, y tendrían a lo mejor que dejar sus cargos. Lo bueno es que no pueden dejarlo a la vez, porque uno va en una lista y otro va en otra, así que alguna de las dos listas puede llegar a ganar en la interna. Después habrá que ver si ganan las elecciones generales la lista del Frente de Todos, por supuesto. Seguro. Una nota realmente muy rica en su contenido, esta de Oscar Blando. El mismo programa también hablamos, que ya vamos a escuchar una partecita, con Oscar Belvis, y les voy a contar quién es Juan Belvis, que nos contaba todo sobre la comunicación 2.0, pero ya en un ratito vamos a estar con eso. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Bueno, también en el último Democráticamente Televisión, el pasado martes, hemos hablado con Juan Belvis. Juan Belvis es investigador asociado de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, especialista en datos abiertos del Banco Mundial, consultor en innovación cívica y gestión de procesos de comunicación digital e interactiva. Ha colaborado con diferentes gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas e iniciativas que tienen como eje la apertura gubernamental en innovación pública. Ha trabajado también como asesor técnico y político en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y en el Senado de la Nación. Fue asesor técnico del programa de modernización parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación también, docente de grado y posgrado. Bueno, realmente una persona con mucho conocimiento en estos temas de la comunicación digital, sobre todo en la política, y bueno, ni que hablar en las campañas electorales. Y bueno, en Democráticamente TV el pasado martes quisimos preguntarle primero sobre la incidencia que tienen las herramientas digitales en la política y por sobre todas las cosas en las campañas electorales. ¿Qué nos respondió Juan Belvis? Lo siguiente. Mira, la verdad que es un proceso que ya ha arrancado hace, te diría, unos 20 años y que tristemente nos sigue sorprendiendo, ¿no? Porque la verdad que la incidencia de las redes y todo este tipo de herramientas que hoy son parte de nuestros sistemas de comunicación a través de Internet, por decir de alguna forma, cada vez tienen una incidencia mayor en lo que tiene que ver con las campañas electorales, que claramente es el momento en el cual vemos lo que pasa en la política en nuestro país, y que hoy obviamente por cuestiones de público conocimiento que tienen que ver con la pandemia y la falta de presencialidad obligada, por decir de alguna forma, o hasta políticamente correcta en otras, va a forzar a que mucha de la territorialidad pase a ser digital, así que en este caso seguramente va a ser mucho más importante todavía. Bien. Bueno, hay muchos asesores políticos actualmente en estos momentos que creen que desbordando las redes sociales, por allí, sí, sobre todo las redes sociales, la comunicación está salvada, pero también por ahí se transmiten, por las redes sociales, las fake news. Entonces la gente por ahí descree de esa comunicación. ¿Cuál es tu análisis? Ahora, hay un poco de las dos cosas, ¿no? Digo, esto de la manipulación de alguna forma de la conversación pública existe desde que existe la política, ¿no? Desde la antigua Grecia y los sofistas, hasta las fake news, como llamamos ahora, tienen que ver justamente con esta noción, me parece que es central, que es que la información y el acceso a la información y la manipulación de esa información son poder, ¿no? Y son parte central de la construcción de un discurso político. Lo pasa que hay un problema hoy que tiene que ver con el alcance, ¿no? Digo, cuánta gente realmente está conectada
y hasta dónde realmente le llegamos a todos, ¿no? Porque ahí hay un tema también de autopercepción, ¿no? Hasta dónde nosotros creemos que estamos conectados y dónde es que nos informamos, ¿no? Mucho de eso sí pasa en las redes sociales, para nosotros quizás, pero para mucha gente también pasa en otros lugares todavía, ¿no? Bien, vuelvo al tema de los asesores. Por allí hay asesores que dicen hagamos nuestra centralidad en las redes sociales, pero por allí consultando, vos sos especialista en el tema, consultando a otra gente, o por allí también, como se dice ahora, googleando, mucho se habla de la llegada, el impacto que tiene por justamente el alcance, ¿no?, de la publicación que se va dando. ¿Esto es así? O sea, ¿tiene un alcance exclusivo, un alcance por allí acotado? Mira, la verdad es que si se usan bien, ¿no?, lo cual es una condición que sirve para todo en la comunicación, ¿no? Si se usa bien la herramienta, tiene efectos muy potentes. De hecho, si yo te lo planteara en términos económicos, ¿no?, cuando a mí me ha tocado trabajar en diferentes campañas en los últimos 15 años, y cuando uno lo ve en términos económicos, el alcance que yo puedo comprar, ¿no?, digo, en términos publicitarios, pautando online, es incomparable con lo que yo podría hacer en un medio tradicional, como si fuera vía pública o ese estilo de cosas. Es decir, la verdad que no solamente el alcance potencial es muy alto, sino que además el costo de acceso es mucho más barato, lo cual es obviamente una ecuación que es muy interesante para aquel que está pensando en la campaña. Pero hay otro punto que todavía es más importante, y es que a diferencia de los medios tradicionales, nosotros cuando usamos este tipo de herramientas digitales podemos no solo segmentar, que es muy importante, es decir, direccionar el mensaje de una forma mucho más directa, sino que además podemos tratar de leer lo que pasa del otro lado, ¿no? Como les pasa a ustedes con el rating o con los diferentes niveles de reacciones que van a ver con una publicación de ustedes. Uno acá puede tener como un sensor, ¿no?, un termómetro casi en tiempo real de si funciona o no la propuesta política o del mensaje que uno está poniendo en juego. Entonces, eso la verdad que es súper interesante cuando uno piensa en cómo usar bien las redes, ¿no? Bien, otro análisis que se plantea por estos días es la radio y la televisión, si no se replica en internet, no sirve. ¿Estás de acuerdo? A ver, yo creo que en un mundo híbrido, ¿no?, donde la producción de contenidos, así como esto que está sucediendo en este momento, donde estamos conversando vía plataformas digitales, tiene un impacto en lo tradicional y en lo no tradicional, ¿no? Y de nuevo, hablar de no tradicional cuando Internet tiene 30 años y las redes sociales tienen 15, también ya empieza a estar un poco fuera de actualidad, ¿no? Pero yo creo que necesariamente hoy no puedes pensar una cosa sin la otra, sea cual sea. No puedes pensar lo digital sin un aspecto tradicional o territorial, te lo plantearía en el mundo de la política, y no puedes pensar lo tradicional sin tener un aspecto digital, ¿no? Para mí, y esto me parece muy importante cuando entras en las discusiones estas que decís vos de los asesores, ¿no?, de los consultores, y es que lo digital no reemplaza, le agrega una dimensión, ¿no?, a todo lo que nosotros pensemos, ya sea de que estemos armando una pyme que queremos vender empanadas, o que estemos queriendo ganar una elección de concejal o de diputado o de senador, de lo que sea. El hacer bien lo digital no reemplaza lo otro. Pero si no haces bien lo digital, puedes perjudicar lo otro también, ¿no? Entonces es una nueva dimensión que vos no podés dejar de contemplar, pero que no puede ser exclusiva. Les recuerdo que esta entrevista completa, con el programa completo de Democráticamente TV, la pueden volver a ver a través de la página web, el sitio web de Democráticamente, democráticamente.com.ar. Democráticamente.com.ar. O bien en el canal de YouTube, allí la van a encontrar a la entrevista, al programa completo, y por supuesto a esta entrevista. Muy rica también, muy rica en su contenido para aquellos que quieran ahondar un poco más en detalles en cuanto a las herramientas digitales en la política y sobre todo en las campañas electorales.
Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Bueno, ya estamos en el cierre del programa, pero quiero cerrar el programa contándoles sobre esta cuestión también que tiene que ver. Finalmente van a ser más listas de las que teníamos previstas para las elecciones nacionales en la provincia de Santa Fe. Digo, de las que teníamos previstas, de las que teníamos a materia informativa nosotros, ¿no? Que hemos publicado algunas gráficas y algunas, en este caso, contenidos en las redes sociales y demás. En el cuarto oscuro, 22 listas competirán para las 3 bancas en el Senado de la Nación y 23 listas van a competir para las 9 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, obviamente, como venimos diciendo, el 12 de septiembre serán las elecciones, va a encontrar toda esa lista de candidatos, de acuerdo a lo aprobado por el juez federal con competencia electoral, estamos hablando de Reinaldo Rodríguez. Dichas listas, recordemos que fueron presentadas el pasado sábado ante la Junta Electoral, sábado pasado, de alianzas, frentes, partidos o confederaciones autorizadas a participar del comicio donde Santa Fe va a definir los 3 senadores por 6 años y 9 diputados por 4 años. 6 frentes definirán su nómina de senadores y diputados de acuerdo al resultado de las primarias del 12 de septiembre, mientras que otras 7 fuerzas deberán superar el piso de votos establecidos por la ley para participar de la elección general del 14 de noviembre. Recordemos, lo escuchábamos hace un rato, de lo que nos decía el abogado especialista en Derecho Constitucional, Oscar Blando, que habló con nosotros en el programa de televisión. El piso es de 1,5% del total de votos emitidos. Juntos por el Cambio tendrá la mayor interna con 4 listas de senadores y 5 de diputados. Le sigue Podemos con 3 listas, mientras que el Frente de Todos, el Frente Amplio Progresista, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad y Primero Santa Fe tienen 2 listas cada uno. Somos Futuro más Partido Popular, Partido del Campo Popular, Soberanía Popular, UNITE y Proyecto Joven no tienen internas y sí tienen la obligación, insistimos, de superar el 1,5% de los votos emitidos. Recordemos también, es otra cuestión importante, es que en la elección nacional se vota con boleta de papel. Y el padrón contempla que jóvenes de 16 y 17 años, impedidos de hacerlo en la contienda provincial, que se hará en forma simultánea, pueden votar. Pueden votar los chicos de 16 y 17 años. Bueno, por ejemplo, está Marcos Chino Maidana. Marcos René Chino Maidana va a ser, está encabezando la lista de precandidatos a diputados nacionales por el Partido Popular, por el Partido Popular, el Chino Maidana. También está Orlando Veracruz, por ejemplo, en una de las listas. También está el cantante de cumbia Coti Hernández en otra de las listas. Bueno, y por supuesto ya las que se conocen y las que se vienen manejando. Bueno, ahí está, algunas de las cosas que queríamos comentarles en este cierre del programa. Seguramente lo vamos a ir haciendo, vamos a ir contando paulatinamente cada una de las listas, porque es importante que te comentemos, y estos datos también son buenos. Contarlos durante todo el proceso de la previa electoral, que tiene que ver con que tendremos 2 elecciones en una. Tanto el 12 de septiembre como el 14 de noviembre, en las PASO y en las generales, tendremos 2 elecciones en una. Por un lado, vamos a elegir en las elecciones nacionales con boleta de papel, vamos a elegir la boleta sábana, para decirlo de alguna forma. Vamos a elegir senadores nacionales y diputados nacionales. Y con boleta única vamos a elegir concejales
se renuevan las mitades de los consejos municipales de toda la ciudad de la provincia, y en algunos lugares se van a elegir intendentes y por supuesto se renuevan todas las comisiones comunales de la provincia de Santa Fe. 2.768.525 ciudadanos habilitados para votar en Santa Fe, de los cuales 62.898 son menores de entre 16 y 18 años, e insisto, en las elecciones nacionales. 8.192 mesas se van a constituir para las próximas elecciones en la provincia. 350 ciudadanos como máximo habrá en cada una de las mesas. Se votará en 1.455 lugares de votación que se van a habilitar, y habrá 24.576 autoridades de mesas, 3 por cada una de las mesas. 12 de septiembre las PASO, 14 de noviembre las elecciones generales. Hasta aquí llegamos con Democráticamente. Como siempre, le pedimos que pueden entrar a escuchar de nuevo este programa o a ver todos los contenidos que vamos haciendo, incluso el programa de la tele, que lo hacemos los martes a las 20 horas en vivo por los canales de YouTube, el canal de YouTube y la página de Facebook en Facebook Live, pero también en canales de toda la provincia. Pero también vamos haciendo otros contenidos que los vamos volcando allí en el sitio web democráticamente.com.ar. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Algunos me preguntan, ¿cuál es tu red social donde te podemos encontrar? Bueno, por ejemplo, me pueden encontrar en Instagram con el Instagram soy.juanfrancisco. Soy, el puntito, Juan Francisco. Allí pueden encontrarme en el Instagram, por supuesto, y nos vamos siguiendo. Nos vamos a reencontrar en la próxima semana, así que a cuidarse que no ha terminado nada, que tengan ustedes un buen resto de jornada y buena vida. Chau, chau.